Bueno, un gusto estar nuevamente en mi querida Universidad Ort Uruguay, aún si es por vía virtual. Y llegamos a la sexta de 9 unidades del noveno curso, Shoah, la condición humana y la memoria. Y lo señalo porque en el mapa del curso ya nos encontramos en la mitad que no se focaliza en los hechos, sino más bien en la perspectiva. Se ha pasado de una descripción de las particularidades de la Shoah, las actitudes ante ella, los eventos pertinentes, como la conferencia de Wannsee, ahora a una retrospectiva de memoria, la judeofobia hoy, esta ante el derecho, una visita a Hetwavne y el centro recordatorio. En esta presentación vamos a tratar el tema del negacionismo, que es un fenómeno que tiene más que ver con el estudio de la judeofobia o el antisemitismo. En principio queda claro que los judeófobos hacen uso de la Shoah. Lo más obvio es que sea por dos carriles, que son la justificación de la Shoah y su promoción. Validar la Shoah o aún promoverla son las versiones más brutales del uso por las que se difunden que los judíos merecían lo que les ocurrió o que aún lo siguen mereciendo. Estos carriles no son muy frecuentes, ya que en general es punible por ley debido a la apología del crimen. Pero los menciono, sin embargo, porque integran un catálogo amplio de perversiones de la Shoah, como lo llama mi amigo y maestro Manfred Gerstenfeld en su libro El abuso de la memoria del Holocausto. Y hay muchas tergiversaciones de la Shoah que yo detallo en mi libro Desde el juicio a Eichmann, que fue publicado en 2014 por Ort Uruguay, y lo menciono porque si voy a referirme a autores, a libros, a fechas, si alguno hubiera querido registrarlo, lo puede tomar del libro que está al alcance de quien quiera en la página, en el website de la Universidad Ort Uruguay. Entre estas tergiversaciones, por ejemplo, tenemos la minimización, es decir, que las cifras están artificialmente abultadas, el blanqueamiento, que niega la responsabilidad de la Shoah, por ejemplo, cuando Austria se presenta como una víctima del nazismo, el llamado equiparacionismo, que pone en un mismo plano los crímenes del nazismo con otros, habitualmente con los del comunismo, y los presenta como igualmente genocidas. Una variante aún más perversa de este equiparacionismo es la llamada inversión de la Shoah, por la que se acusa específicamente a los judíos e Israel, quienes pasan a ser presentados como los reales perpetradores. Otra tergiversación es la banalización, que compara la matanza de los judíos con fenómenos políticos diversos. Ejemplos de esta provienen de los sectores más inesperados, ecologistas, antiabortistas, antitabaquistas, defensores de los derechos del animal. Todos ellos proceden a una banalización de la Shoah al compararla con otro tipo de catástrofes a sus ojos. Otra tergiversación es la desjudaización, que consiste en enfatizar otras matanzas de los nazis para desjudaizar el fenómeno, sin mencionar, por supuesto, que ninguna de ellas había tenido como objeto el exterminio sistemático y total. Y un último ejemplo que menciono es la denominada supresión de la memoria de la Shoah. Es decir, sostener que quienes conmemoren la Shoah o rindan homenaje a sus víctimas, por ese medio abusan de la Shoah para cosechar beneficios. En fin, como ven ustedes, el catálogo de las tergiversaciones y de las perversiones de la Shoah es amplio, pero la más conocida y dañina de todas ellas es el negacionismo. Es decir, la noción de que no hubo holocausto, ni cámaras de gas, ni intención de exterminio. Intentaremos cubrir aquí brevemente su historia, sus niveles,
algunos casos de estudio y su encuadre general. Empecemos hablando del negacionismo por la cuestión semántica. Y diría en esta introducción que debe rechazarse de plano la autodefinición de los negacionistas como revisionistas. ¿Por qué? El revisionismo en historia es la corriente de historiadores que cuestionan la interpretación de ciertos eventos históricos. Es decir, que desafían la versión aceptada de sus causas o consecuencias. Como tal, el revisionismo es legítimo y frecuentemente incluso estimula examinar una y otra vez el pasado para entenderlo mejor. Pero insisto, se cuestiona la interpretación de eventos, no su existencia. Entonces, cabe la pregunta, ¿podría haber revisionismo histórico sobre la Segunda Guerra Mundial sin caer en la lacra del negacionismo? La respuesta es afirmativa. Para dar dos ejemplos, el británico Alan Taylor y el alemán Christian Gerlach. Taylor, en su clásico libro Los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, de 1961, culpa de la crisis que llevó a la guerra a la política apaciguadora del primer ministro inglés Neville Chamberlain. Ahora bien, aunque Taylor opina que la torpeza británica empujó los episodios y de este modo minimiza el rol de Hitler en ellos, en ningún momento niega que los acontecimientos hubieran tenido lugar. Del mismo modo, Christian Gerlach, por ejemplo, dató la decisión de Hitler de eliminar a los judíos en diciembre de 1941 y no medio años antes, como se sostiene más habitualmente. Pero otra vez, él tampoco niega que hubiera habido un exterminio y una decisión de perpetrarlo. En síntesis, con toda la cautela del caso, podemos decir que el revisionismo es legítimo. Es cierto que sus motivaciones son a veces nebulosas. Lucy Davidovich, por ejemplo, la gran historiadora de la Shoah, lo acusa al revisionismo de por momentos simpatizar con el nazismo, pero nunca llega al extremo del negacionismo. Porque ¿cómo opera el negacionismo? En la dirección opuesta del método de un historiador. Porque comienza por negar la realidad, en este caso, la realidad de uno de los eventos más documentados de la historia humana, y después reescribe toda la historia hacia atrás para que encaje en su maliciosa fantasía. Para ello debe mentir a lo largo de todo el camino. Examinemos, por ejemplo, el método del más prominente negacionista David Irving, en quien vamos a extendernos. Una de las supuestas pruebas de Irving es la transcripción de una llamada telefónica de Himmler a Heydrich en 1941, durante la que Himmler dijo: transporte de judíos de Berlín, no liquidar. De estas dos líneas, Irving concluye que Hitler, enterado de que Himmler tramaba el asesinato de judíos, se apresuró a detenerlo. Y por ello Himmler, obedientemente, llamó para que se cumpliera la orden de no liquidar. Pero fíjense cómo esta supuesta explicación de Irving carece de todo sentido. En primer lugar, porque Himmler siguió matando judíos después de esa fecha. Entonces resultaría extraño que ordenara no liquidar exclusivamente para ese transporte específico. En segundo lugar, si Himmler ocultaba de Hitler que hacía matar judíos antes y después de la mentada llamada, es raro que en este caso específico le transmitiera la información. Irving ni siquiera cuenta qué ocurrió finalmente con el referido transporte, si las víctimas regresaron a sus hogares o si de todos modos fueron liquidadas. ¿Cómo resolver este enigma, estas presentaciones? Bueno, todas las preguntas antedichas son fácil y rápidamente respondidas si se leen los dos primeros renglones de la transcripción, porque Irving lo saltea, cita solo los dos últimos renglones de un total de 4. El mensaje completo decía:
arreste al doctor Jekelius. Probablemente es el hijo de Molotov. Transporte de judíos de Berlín. No liquidar. Ahora el cuadro es claro. Irving citó solo las dos últimas líneas. Transporte de judíos de Berlín, no liquidar. Pero lo que había ocurrido es que Hitler había llamado a Heydrich para darle una información muy específica, que en ese transporte iba un tal Jekelius, que era probablemente el hijo del ministro de Exteriores soviético, y la orden consistía en que una vez que se detuviera a Jekelius, no debía ser liquidado. Quizás se especulaba con intercambiarlo por prisioneros alemanes o algo así. Jekelius podía ser incluido en el transporte de los judíos procedentes de Berlín, pero a diferencia del resto de los transportados, se ordenaba no liquidarlo. Ese es el método de los negacionistas. Eliminan la mayor parte de la evidencia y en este caso Irving presenta el resto como si Hitler hubiera estado preocupado por detener la matanza de judíos. Y para colmo, agrega incoherencia a su malicia, ya que se contradice a sí mismo. Porque si fuera cierto que Hitler era el responsable de la llamada de Himmler, eso querría decir que Hitler estaba al tanto de que a los judíos se los mataba y por ello quiso evitar este caso en particular. Ahora, ustedes podrán decir que no vale la pena detenernos en refutar la metodología de una caterva de mentirosos profesionales como los negacionistas. Y es cierto, pero solo quise darles un ejemplo de lo que puede leerse en sus libros. En síntesis, una sarta de engaños. ¿Cuándo comienza el negacionismo? Podríamos decir en una datación temprana que comienza durante la guerra misma. En 1942 fue encomendado al Comando 1005 de Paul Blobel borrar todo rastro del genocidio. Al año siguiente, tanto Martin Bormann como Heinrich Himmler prohibieron toda mención pública de la llamada solución final. Hitler clamó en Poznan a la SS: la destrucción de los judíos es una página gloriosa de nuestra historia que nunca fue escrita y que nunca será escrita. Pero el objetivo del negacionismo durante la guerra era muy claro: bajar la autodefensa de las víctimas, que no supieran que iban a ser eliminadas, para que no atinaran a defenderse. Ahora, después de la guerra, el negacionismo tiene otro objetivo, que es blanquear al nazismo. Si no fijáramos el comienzo del negacionismo en la guerra misma, otro posible comienzo puede fijarse en 1964, cuando se dieron a conocer dos famosos negacionistas, ambos franceses, uno en la extrema derecha y el otro en la extrema izquierda. Maurice Bardèche, del grupo fascista Acción Francesa, y Paul Gacinier, que era un trotskista que llamaba a la Shoah, curiosamente, pura propaganda estalinista. Gacinier publicó el libro Desenmascarando el mito del Holocausto en 1964, y en él recopila los artículos que venía publicando desde que la guerra concluyera. Pero el verdadero ímpetu inicial del negacionismo se dio 3 lustros después, en 1979, cuando en California se estableció el Instituto para la Revisión Histórica y comenzó con la publicación de lo que ellos llaman el Journal of Historic Review, Journal, un título que parece académico. Enviaban sin cargo a miles de historiadores. A partir de entonces el negacionismo se consolidó con 2 libros muy difundidos. El primero, del ingeniero Arthur Watts, que se titula La patraña del siglo XX, que sostenía que no había habido holocausto ni intento alguno de matar judíos. La tesis era demencial, pero causó furor porque parecía asociada al mundo académico. En este punto quiero enfatizar que si bien algunos de los negacionistas sí son académicos, nunca lo son de historia, sino de ciencias, literatura, etc. El primero que se acercó un poquito a ser un historiador fue el mentado David Irving, que era un cronista militar.
y que se transformó en bestseller con su libro La guerra de Hitler, Hitler's War, de 1977. Esto es un año después de Putsch, en el que sostenía que el genocidio se había producido parcialmente, pero que Hitler nunca había tenido conocimiento de lo que ocurría. Uno se preguntará, ¿para qué alguien va a dedicar tanto esfuerzo a un libro de casi 1000 páginas para tratar de probar exclusivamente que Hitler ignoraba todo? La respuesta es sencilla, porque una vez que cae el ladrillo de un dato tan básico, tan elemental como la conciencia de Hitler acerca del genocidio que él estaba comandando, cuando cae este ladrillo puede caer en cualquier momento el edificio entero, la gente puede dudar de todo, y es lo que los negacionistas quieren. Irving tuvo cierto éxito hasta que una resonante acción judicial terminó por descalificarlo completamente e hizo que nunca más fuera invitado a podios de prestigio. Durante los juicios, que de hecho él inició, se demostró su virulenta judiofobia y el carácter puramente propagandístico de su obra. Tal fue el dictamen de los tribunales británicos en el año 2000. Adicionalmente, en 2006, Irving fue sentenciado por un tribunal austríaco a 3 años de prisión por negacionismo, que en Austria es un delito punible. Quisiera destacar en esto que la defensa de Deborah Lipstadt en el juicio de Irving siempre se focalizó en demostrar que Irving es un mentiroso y nunca en demostrar que el Holocausto existió. Esto último habría sido de por sí una victoria para los negacionistas, porque el objetivo de los negacionistas es transformar los hechos históricos en una simple opinión, y esta es parte de la lección de cómo enfrentar el negacionismo. Jamás debe ser enfrentado como una idea, sino como una agresión. Porque precisamente el objetivo del negacionismo, me gustaría que aquí prestaran especial atención, el objetivo del negacionismo no es convencer de que la Shoah no tuvo lugar, eso es demasiado ambicioso, sino convencer de que el negacionismo es una opinión válida. Por lo tanto, nos pone en una situación muy difícil. Si uno lo refuta, ganan ellos, porque al refutarlo lo transforman en una opinión válida. Y si no lo refuta, también ganan ellos, porque deja un silencio en donde el que calla otorga. La única manera es desenmascararlos, mostrarlos como nazis virulentos, como violentos que ponen en peligro una democracia, y no responder a sus argumentos, salvo que se pueda responder a ellos con una frase marginal, que se pueda agregar a su desenmascaramiento algo que brevemente pueda refutarlos de forma contundente. Entonces, el negacionismo no tiene que ser reprimido por el hecho de que pervierte la verdad histórica. Ese no es su problema. El mal radical del negacionismo consiste en que constituye un odio de grupo y como tal conlleva la apología del delito y la incitación a la violencia. Quiero compartir con ustedes una confusión ilustrativa que surgió en 2009 cuando Argentina expulsó a un obispo negacionista, en inglés Richard Williamson, que él decía exigir pruebas de que las cámaras de gas habían existido y al mismo tiempo, aquí la sorpresa, alegaba que él no era enemigo de los judíos. Vean que muchas veces la mecánica mental del judeófobo lo lleva a nunca admitir en público su odio. Por supuesto, quienes salieron a defenderlo, a Williamson, esgrimieron el argumento perverso de la libertad de expresión. Y el caso de Williamson es ilustrativo porque la confusión del lenguaje aquí es doble. Primeramente, permite a los neonazis refugiarse en el absurdo de que no hay pruebas. Entenderán ustedes que, por definición, ninguna demostración puede satisfacer a quien se basa en férreos estereotipos que no admiten ninguna prueba en contrario. En segundo lugar,
más sutil y peligrosa es la muletilla de violar la libertad de expresión. Después de todo, algunos ingenuos arguyen que expulsar del país a Williamson parecería un castigo excesivo por declaraciones negacionistas. Y tendrían razón, si no fuera porque el negacionismo no es una mera expresión de opiniones socarronas, es un ardid para promover la violencia. No entenderlo puede obrar como boomerang, ya que genera en el incauto la sensación de que las medidas contra la judiofobia son desproporcionadas. Y muchos incautos se prestan a la libertad de expresión del negacionismo. Bradley Smith colocaba avisos en los diarios de las universidades norteamericanas en nombre del CODO, el Comité para el Debate Abierto sobre el Holocausto. Noten la malicia en el lenguaje, el debate abierto. Bradley Smith decía, yo no digo que no existió, digo que quiero debatir, pero los judíos son tan intolerantes que ni siquiera quieren debatir sobre el tema, y muchos librepensadores caían en la trampa. Pero el hecho es que acá no hay un debate de ideas, no hay una cuestión que deban dirimir historiadores. Negar el holocausto es promover el nazismo. Y como en los casos de Irving o de Williamson, vemos que el negacionismo no es exclusividad de los más ignorantes, sino que se expresa por medio de gente pensante. Les voy a dar un caso polémico. Cuando Mario Vargas Llosa opina en los diarios que debería dejarse a los historiadores dirimir la masacre de los 6 millones de judíos, maliciosamente convierte en un inocuo debate de opiniones, lo que en rigor es una patente expresión de judeofobia. El negacionismo no deriva de un supuesto debate histórico, sino del intento de presentar a los judíos como una banda de paranoicos que dominan el mundo, y por eso pudieron arrastrar al mundo entero a una atroz mentira. Porque al negar del holocausto lo que estamos diciendo es que los judíos dominan las universidades, los gobiernos, todo, porque es una mentira, una supuesta mentira que penetra por doquier. Los judíos dominan todo, son paranoicos, siempre se presentan como víctimas. Todo esto lo estamos insinuando al negar el holocausto. El negacionismo se presenta en 5 niveles, en orden de sofisticación de sus argumentos. 1, el holocausto nunca ocurrió. Este no es frecuente. 2, las cifras fueron abultadas. Es más frecuente. 3, no hubo ningún plan sistemático de exterminio. Fue la reacción espontánea de la gente, y en general agregan de la gente que estaba siendo abusada por los judíos. 4, más sutil todavía, holocaustos se producen en todas las guerras, y solo la etnolatría típica de los judíos hace que cacareen solo el propio genocidio como si fueran los monopolizadores del dolor. Esto es un absurdo. Nadie dice que los judíos tengamos el monopolio del dolor. Decimos que el holocausto fue singular. Fue un episodio que no tenía precedentes en la historia humana. Fue la destrucción sistemática, no la muerte, la destrucción sistemática de la persona humana por haber nacido judía. Nunca antes una nación había propuesto que triunfaría solamente si exterminaba enteramente a otra nación, aún a un bebé de la otra nación, que se esconda en Kenia o en Tailandia. Había que ir a buscarlo para matarlo, era un plan mundial, porque era genéticamente el enemigo de la humanidad. No había ocurrido jamás algo así. El 5.º nivel es que todo es holocausto. Cada cosa que ocurre, cada maldad, cada tragedia es un holocausto. Y por lo tanto, al ser todo, termina siendo nada. La lucha contra el negacionismo debe ser, por lo tanto, clasificada en estos niveles. Hay que entender en qué nivel estamos para saber cómo enfrentar al portador de la agresión. En un acápite agregaría que deberíamos abstenernos de llamar racismo a la supuesta ideología nazi. Y digo supuesta ideología porque el nazismo nunca fue una ideología coherente, sino un frenesí de sadismo. Así se lo entiende mucho mejor.
y además llamarlo racista, es una vía más de desjudaizar la Shoah. Porque solo en lo que concernía a los judíos, los nazis fueron consistentemente racistas. Sus principales aliados fueron dos pueblos supuestamente inferiores, por latino y por oriental, Italia y Japón. Y además encontraron aliados en otro pueblo, los árabes, supuestamente semita. Precisamente en mayo de 1943, el líder de los árabes palestinos, Amin al-Husseini, visitó al jerarca nazi Alfred Rosenberg, quien le prometió que se daría instrucciones a la prensa para limitar el uso de la voz antisemitismo, porque sonaba al oído como si incluyera al mundo árabe, que era mayormente germanófilo. Husseini había participado del golpe pro-nazi en Irak en 1941 y residió en Alemania el resto de la guerra. El odio nazi se focalizó en los judíos con la virtual exclusión de toda otra raza. La comparación con los gitanos, que es la que estaría más cerca, tampoco cabe. Los gitanos no respondían a un programa universal y sistemático contra una raza genéticamente maldita, sino una especie de combate contra inadaptados sociales, algo así. Y no era coherente. Si nosotros quitamos la palabra gitano de la plataforma nazi, de los mitines de los nazis, de los discursos de los nazis, todo sigue igual. Si quitamos la palabra judío de los mitines, del Mein Kampf, de la plataforma, de los congresos nazis, nos quedamos sin congresos y plataformas, sin libros. Los nazis habían puesto en el judío todo lo que querían combatir, todo lo que ellos veían como enemigo era judío. Y no fue debido al racismo que los nazis odiaban a los judíos, sino al revés. Para ejercer su demencial judiofobia, utilizaron argumentos racistas que le daban un toque de racionalidad que no había. No había ideología. Era un gran disfraz para el sadismo y la judiofobia. En síntesis, el negacionismo en sus diversas formas, y en particular la banalización de la Shoah, son parte de una campaña mentirosa que aduce que durante la guerra no hubo matanzas de judíos o que éstas fueron un nimio detalle. No corresponde enmarcarlos en el análisis de la historia, sino en el de la judiofobia y sus argumentos. Decíamos que en algunos países la ley penaliza el negacionismo. La Unión Europea, por ejemplo, desde el 2003, no admite que se ampare bajo derecho de libertad de expresión, porque en esta libertad no cabe la difamación racial hacia los judíos e incitación al odio hacia ellos. Esta es una cita, es un principio, pero que fue cuestionado en España en 2007, y ese año se despenalizó el negacionismo. Ustedes saben que es mucho más grave que no penalizarlo. Una cosa es no ser invitado a una fiesta y otra es el ofensivo gesto de ser invitado y desinvitado. En este caso, el negacionismo en España fue despenalizado en aras de no ir en desmedro de la libertad de expresión. El polémico dictamen judicial, además de hablar erróneamente de revisionismo del holocausto judío, ya hemos planteado que el término revisionismo no cabe, el negacionismo no es una forma de rever la historia. Además de ello, se detiene entre diferenciar, negar la existencia de los delitos de genocidio, que debería permitirse según el dictamen, y justificar tales delitos, que debería prohibirse. Es decir, si uno simplemente niega, no tiene por qué ser reprimido por la ley. Esta es una trampa. Los jueces españoles sentenciaron que la mera negación del delito es trivial, pero eso es como sostener que si alguien afirma que los judíos beben sangre de niños, eso es trivial. O sea que solo debería penarse a quienes promuevan el ataque a los judíos en base a dicha aseveración. Es decir, si yo no digo abiertamente que a quienes usan sangre de niños hay que castigarlos o perseguirlos, si no lo digo, simplemente estoy negando la historia.
En suma, el negacionismo es una agresión, no tiene nada que ver en el mundo de las ideas, no debe ser refutado en sus argumentos, sino desenmascarado en su virulencia, y nunca presentado como una opinión. Me gustaría agregar una palabra sobre el funcionalismo, que no tiene que ver con el negacionismo, y me apresuro a aclarar, pero va a ilustrarnos sobre algunos peligros cercanos al negacionismo. Les cuento que en 1998 el escritor Martin Walser recibió un galardón en la Feria del Libro de Frankfurt y pronunció unas palabras que le granjearon la ovación de la audiencia. Walser se lamentó como alemán de la vergüenza que nunca termina, que se nos presenta todos los días. Y sin embargo, agrega Walser, cuando en los medios me enseñan nuestro pasado día a día, hay algo en mí que se opone a este bochorno permanente. Y ahí fue cuando recibió la ovación. Es decir, es natural que los alemanes sintamos vergüenza por el Holocausto, por la Shoah, pero estamos un poco cansados de este bochorno permanente. Ese fastidio expresado por Walser era fiel reflejo del que sienten una buena parte de sus compatriotas, abrumados por la culpa de ser alemán en la posguerra. Esta enorme culpa alemana alberga un rol especial para los judíos, debido al cual se ha dicho que irónicamente, que los alemanes jamás perdonarán a los judíos por Auschwitz. Una de las formas que adoptó el malestar alemán fue una corriente dentro de la historiografía sobre la Shoah que atribuye el exterminio a las circunstancias, sean estas la modernidad, la crisis económica, la burocracia, cada una tiene autores. La corriente se denomina funcionalismo o estructuralismo, son sinónimos. Y sostiene que la Shoah no resultó de un plan maestro ni de una decisión de exterminar, sino de una enorme burocracia, estructura, de ahí estructuralismo, que fue perpetrando las matanzas desde el llano, empujada por las circunstancias. La antítesis de este abordaje es el llamado intencionalismo, que muestra cómo la Shoah resultó de una decisión tomada y promovida desde la alta jerarquía del Reich. Hasta 1970 la gran mayoría de los historiadores eran claramente intencionalistas. La tendencia comenzó a variar a partir de la publicación del libro El Estado Hitlerista, 1969, de Martin Broszat. Ahora bien, como los primeros funcionalistas habían sido educados en las juventudes hitlerianas, podía sospecharse que intentaran diluir la culpa germánica en una infinitud de circunstancias anuladoras de la responsabilidad individual o nacional. En efecto, en la medida en que se despersonaliza la decisión del exterminio y su perpetración, nadie ya resulta verdaderamente culpable y se da por sentado que cualquier grupo en circunstancias parecidas se habría hundido en la misma barbarie. En la visión funcionalista, el exterminio de los judíos había acontecido como consecuencia de la inercia burocrática, asusado por algunas iniciativas personales. El funcionalismo adolece de dos fallas fundamentales. Insisto, no tiene nada que ver con el negacionismo, porque el funcionalismo en ningún caso niega ninguna parte del Holocausto, simplemente las responsabilidades quedan diluidas. Y sus dos fallas son, una, la abundancia de la información existente sobre la decisión del exterminio. No me puedo extender en ella ahora. Y dos, el hecho de que el exterminio se hubiera consumado tal como había sido anunciado. Es decir, una vez que se cometió el exterminio, es difícil argumentar que todas las amenazas con concretarlo habían sido bravatas o vanas.
Pero a los efectos de soslayar el designio genocida de Hitler, se requiere sencillamente no querer creerlo bajo ninguna circunstancia. Y los funcionalistas se esmeran en transformar todo visible indicio de intención exterminadora en una mera bravata, una vana amenaza. Hitler solo se vanagloriaba de poseer una población vulnerable a su merced y de este modo podía chantajear a Occidente, sostienen. Pero desde el comienzo, Hitler y sus más cercanos secuaces explicitaron clarísimamente el objetivo de eliminar a los judíos, aun cuando el lenguaje inicial que utilizaban fuera un poco ambiguo y permitiera interpretar el significado de eliminar con otros contenidos. Pero paulatinamente, con todo el vocabulario, se fue clarificando. Ya en Mein Kampf, el libro de Hitler de 1925, el autor se quejaba de que un decenio antes no se hubiera gaseado a 12.000 hebreos. Lo dice con esa palabra, gaseado. Ya tenía en su mente esta fantasía de gasear a los judíos, de matarlos con gas. Ante esta confesión, para darles un ejemplo, los funcionalistas responden que no cabe sacar conclusiones de una sola oración tomada de un libro de más de 600 páginas. Sin embargo, lo que omiten es que ninguna página del libro contradice la macabra intención y que el tono general de la obra y el de su autor en todas sus expresiones es una exhortación a cumplir con la supuesta necesidad de exterminar. De las muchas declaraciones explícitas de Hitler, la más elocuente es posiblemente la del Reichstag el 30 de enero de 1939, cuando conmemoraba 6 años de haber asumido el poder, y él mismo la denominó su profecía. Y dijo, si los judíos nos llevan, nos hunden a las naciones una vez más en una guerra, el resultado de esa guerra, y Hitler ya sabía que iba a haber guerra, no será la bolchevización de la tierra y con ella la victoria de la judería, sino el exterminio de la raza judía en Europa. Muy explícito. Una de las supuestas pruebas funcionalistas de que los nazis no aspiraban a matar a los judíos, sino solo expulsarlos, son los planes Nisko y Madagascar, cuyo objetivo era hacinar a la población israelita. Pero el hecho es que estos planes no contradicen el objetivo final de la destrucción física, sino que se articulan en ella cabalmente. El plan inexorable era la ulterior destrucción de la judería europea, pero una etapa previa podía perfectamente ser la concentración territorial en guetos nauseabundos o en la lamentada isla africana. Estas medidas posibilitarían a los nazis chantajear a las comunidades judías del mundo y expoliarlas sin abandonar el designio final exterminador. Mucho revuelo causó cuando a los funcionalistas se sumó Raúl Hilberg, un judío austríaco refugiado en Estados Unidos, cuya biografía desentonaba con el intento de minimizar la barbarie nazi. Su obra clásica, La destrucción de los judíos europeos, de 1961, casi omite la agonía de los judíos en los campos. Se focaliza en desgranar los medios administrativos que canalizaron el genocidio y de esa maraña puede deducirse el resto. El mensaje de Hilberg es aún peor, porque cuando sí habla de los judíos y de su sufrimiento, lo hace en tono de reprimenda. Los presenta como enteramente pasivos ante la maquinaria nazi y aún agrava el cuadro al aventurar una explicación para la supuesta inacción judía. Sería el resultado de una herencia milenaria de la diáspora que nunca supo defenderse. La calumnia esta era arrojada en efecto desde el lugar menos previsible. Las víctimas pasaban a ser acusadas de haber colaborado con su propia aniquilación. Hilberg desatiende la historia de la judeofobia y omite los elementos de la tradición alemana que arrastraron a la hecatombe. En la película Shoah de Claude Lanzmann, que tuve el gusto también de exponer sobre ella en Norte Uruguay, el entrevistado Raúl Hilberg afirma: nunca pregunté las grandes preguntas porque temía toparme con pequeñas respuestas. Todo dicho. El ensayo de Hilberg es funcionalista en el sentido en que descarta la intención y en su lugar exalta un aparato burocrático que asesina a las víctimas
después de haber fagocitado a los victimarios. El cuestionamiento más categórico a Hilbert provino de la pluma de la historiadora Lucy Davidowitz, ya la mencioné, cuya obra cumbre fue La guerra contra los judíos. En ella plantea claramente que la Shoah debe ser vista como una de las dos guerras simultáneas que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Una entre los aliados y Alemania y otra entre Alemania y el pueblo judío. Y en esta Segunda Guerra, una de las partes estaba patéticamente desarmada. A partir del juicio Eichmann, el debate entre el institucionalismo y el funcionalismo se inflamó debido a la subsecuente publicación de las obras de Hannah Arendt y de Bruno Bettelheim, quienes además de enfatizar el rol de la burocracia, son aún más críticos que Hilbert en lo que al rol de los judíos se refiere. Una de las expresiones de rechazo al trío Hilbert, Arendt, Bettelheim fue la publicación por parte de Yad Vashem de el libro sobre la calumnia, revisión histórica o calumnia. En fin, diría que la negación del Holocausto, el negacionismo, es una corriente que debe ser enfrentada como una agresión y como tal no permite una variable de discusión de ideas. Es cierto que es muy difícil refutar una agresión que se presenta como idea, pero lo fundamental aquí es que cuando yo soy insultado o agredido, no debo inmediatamente ponerme en el banquillo de los acusados, que es lo que intenta el negacionista, sino desenmascarar al agresor como tal. He tratado de mostrarles esta historia del negacionismo, su encuadre, sus distintos niveles y algunas recomendaciones acerca de cómo responderlo. Lo agregado al final del funcionalismo no es porque sea parte del negacionismo, sino porque el exceso del funcionalismo a veces lleva a rozar con el negacionismo, porque al nadie tener la culpa real, al nadie poder asumir responsabilidades, el Holocausto mostrarse como la consecuencia de una burocracia que se pudo haber generado en cualquier grupo, en cualquier otro lugar, en ese caso es muy fácil, o no es muy fácil, pero es posible saltar a el Holocausto es una matanza más, está siendo exagerado, está siendo abultado, y todos los argumentos que planteé en un comienzo ligados al negacionismo. Yo quisiera hasta aquí poner, digamos, fin a mi presentación, pero entiendo que quedan unos buenos minutos para poder dialogar, escuchar preguntas, comentarios, lo que haré con mucho gusto. La pandemia y en general toda crisis mundial permite que la judeofobia se difunda más, incluyendo el capítulo especial de la judeofobia que se llama negacionismo. Así que lo que en general es un problema, durante crisis mundiales de tal magnitud como la que estamos atravesando, se transforma en un problema más grave aún, es cierto. Mostrar los hechos es muy importante para educar sobre la Shoah. Pero eso es ser proactivo. Es muy importante enseñar sobre la Shoah, sin ninguna duda. Pero no para refutar a los negacionistas, insisto. Refutar a los negacionistas con hechos es transformarlos en una opinión que debe ser contrastada con otra opinión. Y aquí no hay tal cosa. Si alguien viene y me dice, vos sos un cerdo, yo no puedo contestar, no, no es cierto, yo no soy un cerdo porque tengo nariz y no tengo hocico, porque tengo uñas y no tengo pezuñas. Traigamos a un biólogo para que decida si es cierto o no es cierto. El negacionismo es un insulto, por lo tanto no se lo contesta con datos acerca de lo que ellos quieren, porque es precisamente su interés. Se los contesta desenmascarándolos, mostrarlos como gente peligrosa, nazis, como gente que atenta contra la democracia, etcétera, etcétera. Pero esto va totalmente separado de la educación sobre el Holocausto, y es bueno que lo hayas mencionado, porque a veces se confunde. Cuanto más datos le demos,
el negacionista va a retroceder más. No, no tiene nada que ver, él no parte de una discusión. No es que alguien, no existe ni un solo caso de alguien que estudiando el Holocausto se dio cuenta de que no existió y por lo tanto fríamente se hizo negacionista. No existen tales casos. Son neonazis que buscan una forma de militar que pueda adherir más claramente al pueblo judío y lo hacen por medio del negacionismo. La judeofobia en general es un fenómeno europeo. Europa la exporta y a veces con mucho éxito. En Latinoamérica ha penetrado, no con la virulencia de Europa, es incomparable la judeofobia en Europa, pero cuando digo la judeofobia, incluyo el negacionismo. El negacionismo también se da en Latinoamérica de un modo mucho más leve que lo que se da en Europa, pero nuestras formas de encararlo también son más leves. Lo único que agregaría como comentario a lo que dijiste de que se enseña la Shoah en las escuelas, la gran pregunta no es tanto si se enseña o no, sino cómo se enseña. Sí. He tenido la oportunidad de ver en muchos casos, sería muy largo y no me puedo extender hoy, pero encantado de hacerlo en otra oportunidad, o personalmente, o por email, o como ustedes quieran, en donde es casi contraproducente la enseñanza de la Shoah. Sí. Porque viene un profesor que no conoce mucho de la Shoah, lo plantea, alguien le dice, bueno, pero los nazis estuvieron bien también, y se genera una especie de debate sobre quién tuvo razón, quién no tuvo razón, que hubiera sido mejor que no existiera. Les podría dar muchos ejemplos al respecto. Pero en el libro que tú tienes, hay un capítulo didáctico sobre cómo enseñarlo, que está al final. Sí. Así que sugeriría que si tenés oportunidad de hablar con otros docentes que enseñan la Shoah, que por lo menos tomen algunos de los consejos de la parte didáctica, porque si no se enfatiza en que la Shoah fue singular, puede caerse, como decía, en situaciones que son más graves que no haberlo enseñado del todo. Me alegra que te preocupes porque da para preocuparse, pero como consuelo te diría que estamos mucho mejor hoy que hace unos años, porque hoy cada vez más organismos internacionales suscriben a que hay que enseñar el Holocausto. Las Naciones Unidas decretaron que debe enseñarse el Holocausto. Ahora, así, esto de debe enseñarse, insisto, solo puede ser peligroso, porque claro, si tiene alguien que no entiende o que incluso tiene alguna antipatía por los judíos, puede ser producir estragos en esa enseñanza. Y es cierto, hace falta muchos cursos de capacitación y me alegra que una persona inquieta como tú esté dispuesta a difundirlo más. Nadie vendió ninguna idea disparatada. El negacionismo no es una idea, es una agresión. La gran pregunta es ¿por qué hay judeofobia? Bueno, ese es otro tema que podemos hablar mucho. He escrito un libro también que se llama Judeofobia y que si quieren tener el marco general de la judeofobia me permito recomendárselos. Pero no se trata de hacer penetrar una idea. Acá no hay ideas. No hay ideas. El negacionismo no es una idea, es una agresión. Y así debe ser tratado, así que me parece muy bien, pero entiendo su enojo, porque cuando uno dice, pero ¿cómo puede ser que la gente crea semejante ridiculez? La respuesta es que la gente no cree en esa ridiculez, es como alguien que viene a golpear a un hombre golpeador. ¿Cómo puede ser que él crea que su mujer merece ser golpeada? Él no cree nada, tiene ganas de golpear. Entonces no discutamos esto como si fuera una idea que hay que convencerlo de que no corresponde. Hay que castigarlo porque está haciendo daño. Lo mismo pasa con los negacionistas. Me parece que la ola es más mostrar cómo la masa puede seguir a un líder nefasto. Pero no creo que la podamos vincular a esto, más que para, digamos, es una buena película para alertar a los jóvenes de que no caigan en seguir a un líder nefasto que puede lavar el cerebro y llevar por camino de violencia, pero no creo que pueda ilustrar acerca de la Shoah. Me parece, la verdad es que no lo digo con mucho énfasis, pero seguramente no con el funcionalismo.
porque en la ola hay un líder. No es que las cosas surgen, hay un líder que está lavando el cerebro y empujando a la violencia. Así que el funcionalismo plantearía que las circunstancias empujaron a eso, más que un líder. Cada país tiene otra, en general es considerado apología del delito y o incitación a la violencia. Entonces por esa vía puede irse, pero es muy difícil aplicarlo porque, les digo, las formas del negacionismo son muy sutiles. Hace poco, justamente en Plaza de Mayo, hubo un nazi que se puso a acusar a los judíos de que tenían la culpa de la pandemia. Y sé que es un negacionista activo, pero no se atrevió a hablar de la Shoah en el momento en que acusaba que la pandemia era una obra de los judíos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Se cuidan en decirlo en marcos adecuados, en donde no puedan ser vistos o juzgados o acusados, así que la campaña contra el negacionismo debe continuar constantemente. Esto también le aclara a, creo que se llama Marcelo, quien decía, digamos, me respondió como si yo dijera que no había que refutarlo. Yo digo que sí que hay que refutarlo, pero no con datos. Es decir, si él me dice el diario de Ana Frank fue un falso, yo no tengo que ponerme a demostrarle que el diario de Ana Frank no fue un falso. Eso es caer en la trampa, es ponerme en el banquillo de los acusados y empezar a girar en torno del diario de Ana Frank. En el libro doy algunos ejemplos de este caer en la trampa de los negacionistas. Bueno, fue un gran gusto y espero volver a vernos en Norte de Uruguay personalmente en no mucho tiempo.